Bienvenidos, buenas noches a Cosas del Terror, donde narraremos relatos escalofriantes. Si sufres de algún padecimiento cardíaco o nervioso, no escuches este programa. Comenzamos. Buenas noches. Este día les traemos una historia de la emblemática Valladolid, hoy Morelia, titulada La mano de la reja. Para los que conocen Morelia, la calzada de Guadalupe de Morelia es una obra monumental de los pasados siglos, uno de los arcos del acueducto romano que condujo el agua en otro tiempo. Le sirve de pórtico, dos filas de añosos y copados fresnos corren a lo largo de la calzada entrelazando sus frondas. Fingen una bóveda de verdor obscuro. De uno y otro lado, banquetas de cantera toscamente labradas sirven de asiento para tomar el fresco a la sombra en las horas calurosas. Más allá, por ambos lados también se elevan mansiones señoriales, casas quintas, coloniales, envueltas en mantos de rosas. Le sirven de fondo el santuario de Guadalupe, rodeado de cipreses y coronado con su torre y cúpula bizantina sobresaliendo. Esta calzada también sirve en la festividad de la Virgen de Guadalupe, donde miles de peregrinos vienen a pagar sus mandas. Por encima de un cerco de cipreses, es tan espesa la bóveda que forma el ramaje de los fresnos que cuesta trabajo al sol atravesarla, y cuando lo hace, enriquece el ambiente con un tenue polvo de oro y el disparejo pavimento con manchas de luz y sombra que complacen el alma. El aire que ahí se respira viene siempre perfumado con los más exquisitos aromas de las mosquetas y madreselvas que se cultivan en el vecino bosque de San Pedro. Los pajarillos que viven entre las frondas alegran el oído con sus cantos, jamás interrumpidos. Cuán apacible es la vida de esa parte de Morelia, principalmente durante las noches de luna en que todos los rumores se apagan, todos los cantos cesan y todas las vagas tristezas renacen a porfía. Del lado derecho, al empezar la fila de casas, hay una que llama desde luego la atención, por su aspecto señorial y antiguo, por sus balcones labrados en piedra y por las rejas de sus sótanos. Tiene una huerta circuida de un muro encalado, cubierto de manchones verdes de musgo y ennegrecido por la lluvia y el polvo. Por encima sobresalen los fresnos, los cedros y los cipreses envueltos en mantos de camelinas rosas, campanillas. La algarabía que por la tarde forman allí las urracas de pecho amarillo no tiene nombre. Parece un concierto colosal de arpas que se desborda como cascada de sonido de delicados y penetrantes, formando al caer un río de sonora espuma. En esa casa que moraba hace muchos años, muchísimos años, un hidalgo tan noble como el sol y tan pobre como la luna,
Sus abuelos allá en la madre patria habían hospedado en su casa a don Carlos V y a don Felipe II. Su padre había sido real trinchante, camarero secreto y guardia de corps de don Felipe V. Y él últimamente había desempeñado en la corte un cargo de honor que, despertando las envidias primero y las iras después de los privados y favoritos, había tenido que refugiarse en este rinconcito de la Nueva España, que se llamó Valladolid, hoy Morelia, para ponerse a cubierto de unas y otras. Era don Juan Núñez de Castro, hidalgo de esclarecido de linaje y sangre, más azul que la de muchos. Vinieron con él de España su esposa doña Margarita de Estrada y su hija única, doña Leonor. Era doña Margarita segunda esposa, como de 40 años, gruesa de cuerpo. Hablaba tan ronca como un sochantre. Su pupila azul parecía nadar en un fluido de luz gris dentro de un cerco de pestañas desteñidas. La nariz roja y curva como de águila le daba el aspecto de haber sido en su tiempo gitana de pura sangre. Era rabiosa, más que un perro, y furibunda como pantera, con el lujo desplegado. Llamaba mucho la atención. En la corte arruinó a su marido irremediablemente, y hoy en día, casi expatriados en un medio que no era el suyo, consumía los restos de su antiguo esplendor y riqueza. Era doña Leonor, entenada de doña Margarita, e hija de la primera esposa de don Juan. Su belleza era sólo comparable a la de Azucena, blanca como sus pétalos y rubia como los estigmas de sus estambres. Su cabellera rubia le envolvía la cabeza como en un nimbo de oro. Su nariz recta y sonrosada, su boca pequeña, roja como cacho de granada, sus labios delgados y rojos, que al plegarse para sonreír mostraban dos hileras de dientes diminutos y apretados como perlas en su concha. Sus pupilas azules como el cielo parecían dos estrellas, círculas de un resplandor de luz dorada e intensa. Su cuerpo esbelto y delgado como una palma del desierto, de un temperamento dulce y apacible, de una delicadeza y finura incomparable, que revelaba a las claras el origen noble de su madre. Madrastra y entenada eran una verdadera antítesis, un contraste de caracteres. Mas como la gitana había dominado a don Juan, lo había hecho también con Leonor, quien sufría constantemente las vejaciones que el destierro de la corte, la miseria de su situación y las pretensiones de su madrastra la hacían sufrir sin remedio. No podía la noble muchacha asomarse a la ventana, ni salir al paseo, ni tener amigas, mucho menos adornarse. Ni siquiera dar a conocer que existía. Debía estar constantemente, o en la cocina guisando, o en el lavadero lavando, o en las piezas barriendo. Jamás había de levantar los ojos para ver a nadie. Y ay de ella si, contrariando las órdenes que se le habían dado, se asomaba al balcón o se adornaba, pues que había en casa San Quintín, perdiendo Leonor en todo caso. Vino a Valladolid un noble de la corte del virrey a pasar Semana Santa como era costumbre en aquella época.
y habiendo visto a Leonor en las visitas de monumentos, quedó enseguida prendado de su hermosura. Ella por su parte no miró con malos ojos al pretendiente, y desde luego, mediando el oro, recibió una carta en que se le consultaba su voluntad. No tardó mucho en contestarla, citando al galán para las 8 de la noche en la reja del sótano, lugar donde para sustraerla de las miradas de la juventud, Vallizo Letana la tenía confinada doña Margarita. Era el galán de don Manrique de la Serna, oficial mayor de la Secretaría Virreinal, cuyos padres residían en España. Su posición en México superaba a toda ponderación. Joven, inteligente, activo, alto, sumiso, lleno de esperanzas, con un buen sueldo en la corte, estimado del virrey y de la nobleza mexicana, laborioso, casi rico. De seguro que al presentarse a don Juan de por sí o con una carta del virrey, este sí consentía a Leonor. No le negaría la mano de su hija, aunque doña Margarita se pusiera por no sacar ella ganancia ninguna del asunto. Pero don Manrique quiso primero estar seguro de la voluntad y del amor de Leonor. Pues bien, para ahuyentar a los curiosos, y conociendo perfectamente el poco ánimo de la gente y el miedo que causaban en ella los duendes y aparecidos, vistió a su paje de fraile, Dieguino. Después de haberle pintado en su rostro una calavera, con la consigna de pasarse de un lado al otro, a lo largo de la calzada de Guadalupe como ánima en pena, mostrando lo más que pudiese la calavera. Sonó el reloj de la catedral pausadamente. Las 8 de la noche, y enseguida todos los campanarios de la ciudad comenzaron a lanzar los tristes clamores, implorando los sufragios por los difuntos que, según las costumbres de aquella santa época, la luna iba dibujándose entre las ligeras nubes que como con un manto de encaje envolvían el horizonte. Un vientecillo suave soplaba, suavemente moviendo las ramas de los árboles y embalsamando el ambiente con el penetrante perfume de los jazmines. Todo estaba mudo y silencioso. El fingido difunto se paseaba a lo largo del muro donde estaba la reja del sótano, y a la gente que se atrevía a verle la cara corría despavorida, lanzando destemplados gritos. Entre tanto, don Rique se acercaba a la reja del sótano para platicar con doña Leonor. Noche a noche a las 8 brotaba sin saber de dónde aquel espanto que traía asustados a todos los pacíficos moradores de la calzada de Guadalupe. De modo que a las 7:30 de la noche, en que terminaban los últimos reflejos del crepúsculo y se envolvía el cielo en su gran manto de estrellas, la gente estaba ya recogida en sus casas, medrosa y espantada. No le pasaba lo mismo a doña Margarita, que maliciosa como era, anduvo espiando, sabedora del espanto y víctima ella misma de él. El momento oportuno de averiguar el misterio descubrió al fin la patraña, y usando de su para ella indiscutible autoridad, una vez, estando doña Leonor platicando con don Manrique acerca de los últimos preparativos para pedir su mano a don Juan, cerró por fuera el sótano dejando prisionera a Leonor. Don Manrique, llamando apresuradamente a la corte, llevando ya el proyecto de que el virrey le pidiese a don Juan la mano de su hija para él, partió al día siguiente con su comitiva para México. Doña Leonor, al querer al día siguiente salir del sótano,
para entregarse a sus ordinarias ocupaciones, encontró que no podía salir por estar cerrada por fuera la puerta. La dejaron encerrada. Así pasó todo aquel día llorando y sin comer. Don Juan no la extrañó porque jamás se presentaba en la mesa. Duraba días y días sin verla. Así que es que notó su ausencia. Además, había salido de Valladolid a fin de arreglar los últimos detalles de las siembras de una hacienda no lejana que había comprado con la herencia materna de su hija, y por lo mismo no pudo darse cuenta de la prisión de doña Leonor. Más como doña Leonor no quería parecer al hambre y conservarse para su muy amado Manrique, durante el día sacaba por entre la reja su mano aristocrática, pálida y casi descarnada, a fin de implorar una limosna por el amor de Dios. A los transeúntes que siempre ponían en ella un pedazo de pan, doña Margarita había difundido que doña Leonor estaba loca y que se ponía furiosa y por eso estaba recluida, y como no le bastase el mendrugo que le suministraba, la madrastra por esto pedía el pan. El espanto había acabado. Ya no se veía al fraile discurrir por la noche a lo largo del muro, pero hoy de día no cesaba de estar una mano pálida como de muerte, implorando por la reja la caridad pública con voces débiles y lastimeras. Mas un día de Corpus Christi, por más señas cuando las sonoras campanas de la catedral echadas a vuelo pregonaban la majestad de la Eucaristía, que era llevada por las calles en medio de una pompa inusitada, llegaba a la puerta de la casa de don Juan una comitiva casi real, a cuyo frente iba de don Manrique, que traía para don Juan la carta del virrey, en que para él le pedía la mano de doña Leonor. Don Juan, asustado, conmovido, empezó a dar voces llamando a doña Leonor. Doña Margarita se había ido al Corpus, de modo que no respondía hasta que los criados, sabedores del martillo de doña Leonor, le descubrieron el escondite. Abrieron la puerta y se quedaron petrificados al ver que doña Leonor estaba muerta. Fueron aprehendidos en el acto padre, madrastra y criados, y consignados a las autoridades reales, sufriendo al fin cada cual el condigno castigo de don Manrique, engalanando el cadáver de doña Leonor con el traje blanco de boda que llevaba para su amada. Ella le dio suntuosa sepultura en la iglesia de San Diego. Después por mucho tiempo se veía a deshora en la reja del sótano una mano aristocrática pálida y descarnada, como un lirio marchito, que apareciendo por la reja del sótano imploraba la caridad pública, pidiendo un pedazo de pan por amor de Dios. Hoy en día, cuando algunas personas van por la calzada y se refugian de la lluvia o del fuerte viento, relatan que cuando están resguardados en la reja, al voltear sale una mano pálida y descarnada pidiendo un pedazo de pan y de agua por el amor de Dios. Si te gustaron estas historias, dale like, comparte, suscríbete. Y si quieres que también narremos la tuya, mándala a la dirección que te dejamos en la descripción del video. Y recuerda que este programa lo haces tú.
Gracias y buenas noches.